que seguimos abiertos, que han caído 4 gotas, que se puede salir a la calle, que no se encoge, que no pasa nada. Y acompañamos a Juan Arcones, que corrígeme y me vas a corregir seguro, creo que es la primera vez que vienes por aquí a hablar de este libro. ¿A la Feria del Libro de Murcia? Sí. Sí, bueno, esa ya Murcia en general, a presentar el libro sí, ya he venido antes. Pero... Empiezas mal porque tendrías que haberme corregido y haberme dicho que venías a menudo por aquí. Ya, bueno. Muchas gracias, Juan. No se me da bien improvisar. Y a María González, compañera de prensa de Onda Regional. Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Te ubicas tú? Sí, bueno, yo estoy ahora mismo en Onda Regional, pero no trabajo en Onda Regional. Tengo un podcast que se emite allí, pero que no, o sea, legalmente no trabajo allí. ¿Ves? ¿Ves? Así se hace. Yo presento y ella me corrige. Sí. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de Alguien para mí, alguien para ti. Ahora nos comentas de qué va todo. Como comentábamos antes, como se dice aquello, off the record, la temática social o la labor social de una feria del libro no debe dejarse de lado. La difusión cultural obviamente es importante, pero la difusión cultural implica hablar de la realidad. Y la realidad es lo que venimos a hablar hoy aquí. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que lo disfrutes. Nosotros estamos ya encantados. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, lo has presentado, vamos, estupendo. Parece que hasta me lo he leído. Sí, gracias. Bueno, pues queda poco más que presentar aquí al muchacho que tenemos. Él es periodista, es escritor, además pues jovencísimo, encima somos casi del mismo año, o sea, jovencísimo perdido. Y tiene varios libros ya, o sea, aquí estamos para hablar de estos dos, que es el último que ha publicado y el siguiente que va a publicar el día 20 de octubre, pero ya es muy conocido, bueno, sobre todo entre la gente que encaja un poco más con su público por edad. Y entonces, además, me ha servido para descubrir una plataforma que no conocía, Wattpad, donde creadores, escritores pueden publicar sus obras y la gente puede leerlo gratuitamente. Así que me ha parecido una maravilla para que todo el mundo, porque al final los libros están para que la gente escribe, para que la gente lea. Y nunca se van a publicar suficientes libros ni demasiados libros, y que exista este tipo de plataformas pues me parece súper bien, para que el que tiene la inquietud de escribir se lance a escribir. Así que, no, si quieres nos puedes empezar contando un poquito cómo te introdujiste en esa plataforma y empezaste a escribir, y luego ya nos metemos de lleno en el libro. Vale, bueno, vuelvo a decir, muchas gracias a todos los que habéis venido hoy. Que al principio estaré nervioso, pero luego me pondré a hablar y me diréis que me calle. Wattpad, para los que no lo conocéis, es como una plataforma, red social para escritores y lectores. Casi todo lo que hay son adolescentes, la verdad. Y es como la única plataforma así grande para poder crear contenido literario. Yo la descubrí pues a lo tonto a través de Twitter hace por lo menos 6 años. Y dije, bueno, pues voy a probar ahí mientras estoy esperando a que se publique un libro y otro. Dije, bueno, pues voy a probar a escribir ahí una historia. Leí algunas, por ejemplo, de ahí salió After, que luego hicieron las películas. Ha salido también... a través de Mi Ventana, ha salido antes de diciembre, o sea, han salido muchas cosas tochas de ahí. Dije, bueno, pues voy a probar con esta pequeña historia. Al principio costó, pero luego de repente empezó a correrse la voz y bueno, pues hoy en día creo que lleva 1.100.000 lecturas. Y lo bueno que tiene Wattpad, además, no sé si habéis estado alguna vez o habéis leído algo o habéis escrito algo ahí, pero es que no suele haber haters. No es como Twitter, no es como Instagram, no es como otros sitios. Ahí no hay ni un hater. Por lo menos lo que leo yo y lo que he escrito yo, todos son comentarios positivos. La gente que entra ahí quiere leer, le gusta leer y se mete mucho en lo que está leyendo. Si no, se va. Pero no pone un comentario negativo, que eso es, vamos, maravilloso hoy en día. No existe. Hoy en día no existe. Yo las críticas que he leído acerca de otras novelas tuyas que estaban publicadas ahí, pues he empezado a pinchar de una a otra y la verdad, pues eso, muy, muy correcto todo y me encantaba que sea todavía que exista un rincón en internet donde la gente siga siendo amable y donde de verdad vayan a hablar de lo que hay que hablar. En fin, decía Alfred Hitchcock que más vale empezar con un tópico que terminar con uno.
Así que para ir rompiendo un poco el hielo, te voy a hacer la pregunta más tópica del mundo en cuanto a libros, que es ¿qué parte de autobiográfico hay en tu obra? Bueno, a ver, al final todos los escritores y escritoras como que volcamos mucho de nuestra persona o de lo que nos ha pasado en lo que creamos. Ya no solo escritores y escritoras, sino en la pintura, en la música, en el cine, cualquier cosa que sea artística, vamos a volcar parte de nosotros. En Alguien para ti, pues sí, hay mucho de mi adolescencia al final. La segunda parte, Alguien para mí, también hay mucho. Hay mucho ficcionado, obviamente, pero sí hay cositas. Por si hay alguien que todavía no ha podido leer el primer libro, va de la historia de varios muchachos que están terminando un curso del instituto. Entonces, en cuestión de una semana, semana y media, pasan un montón de cosas que no voy a contar. Y en esa situación que se genera entre ellos, se enfrentan a una cosa muy importante en su vida y tienen que vivirla, aparte con toda la emoción, la carga emocional, sentimental y de todo que conlleva la llegada del verano, el madre mía, ¿qué voy a hacer cuando ya no vea a esta persona todos los días? A ver qué pasa, aparte exámenes por un lado, gente que te cae bien, gente que te cae mal, nuevos amigos, o sea, es como todo el instituto condensado en una semana. Bueno, y es que además cuando uno tiene 15 años todo lo vive muy intensamente. O sea, podemos conservar un poco de esa intensidad, pero cuando eres adolescente es que casi todo lo vives por primera vez. Entonces, una semana o incluso un día te da muchísimo y a mí hoy un día pues no me da para nada. Pero cuando tenía 15 años, vamos, hacía de todo al final. Sí, yo es algo que tengo bastante olvidado, pero porque exagera. Hace mucho tiempo. Pero es verdad, lo que dice es la intensidad esa con la que se viven las cosas, porque cuando ya vas creciendo y vas teniendo otro tipo de preocupaciones, parece que, bueno, ya lo pienso luego, y todo, pero en el instituto no, ahí tiene que ser todo ya. Y aquí el paso del tiempo, la angustia que tiene a veces el personaje, no me ha contestado y hace 5 minutos, o no lo voy a ver, ya han pasado una hora. Si esa angustia la tengo yo ahora, pues imagínate antes. Sí. Y algo que me ha parecido muy interesante también, que a pesar de no ser una novela que está centrada en la música, utilizan mucho la música para marcar momentos y para transmitir sentimientos y eso. ¿La música llega a ti cuando ya has escrito o tienes la canción en la cabeza y escribes para ese sonido? A ver, suele ser una cosa más o menos a la vez, salvo que haya alguna canción que me flipe, pues hay otros escritores que son incapaces de escribir con música, pero yo no puedo no escribir con música. Entonces, pues yo qué sé, Alguien para ti, ¿no? Pero Alguien para mí, por ejemplo, lo único que hacía era escuchar Taylor Swift. O sea, que ese es el nivel. Es verdad que la música, yo cuando escribo las historias, supone mucho, porque en el día a día estamos escuchando continuamente música. Y escuchas una que a lo mejor hacía 20 años que no escuchabas y te lleva a algo que no has vuelto a vivir, o escuchas una que te recuerda a una persona, o no vuelves a escuchar una canción porque te recuerda a esa persona. Entonces, al final todas las artes como que se pueden mezclar. O sea, aquí ya también hay ilustraciones, que al final todo como que se complementa. No sé si esa era la pregunta, pero bueno. Sí. Has hablado de las ilustraciones, una parte muy importante del libro son las ilustraciones que lo acompañan. No recuerdo el nombre de la autora, Nagore Odriozola, Negupito en Instagram. Seguidla porque es maravillosa. Sí, la verdad es que si habéis tenido la oportunidad de ojear el libro, bueno, los que lo hayáis leído, vais acompañando la historia con las ilustraciones, pero creo que capta muy bien también lo que está experimentando los personajes en ese momento. O sea, son dibujos súper sencillos, ilustraciones muy básicas, pero ves la preocupación y ves la angustia y ves la vergüenza, incluso la ira que llega a experimentar algunas veces. Es verdad que además las ilustraciones que hace Nagore son muy manga, y ya no manga japonés, sino incluso coreanos, porque a ella le encanta todo el K-pop y los idols y estas cosas. Entonces, yo creo que pilló muy bien a los personajes, fue súper fácil trabajar con ella. Además lo hizo a toda hostia, a toda leche. Bueno, ya lo he dicho, así que da igual. Y yo creo que le aporta una cosa diferente al libro. Porque al final, bueno, pues cuando lo escribía en Wattpad, pues yo no sé dibujar, o sea, soy negado. Y solo era el texto y la música del principio. Entonces, cuando hablé con Penguin que se iba a publicar este libro, hablamos sobre darle un extra a los que ya habían leído la historia. Entonces se nos ocurrió meterle ilustraciones y es cuando salió Nagore, le encantó la historia y lo dibujó. Bueno, es que al final no me imagino a otro Pablo o a otro Óscar.
Tú además has estudiado audiovisual, pues... Sí, es que tengo que apagar el micro cada vez que termino de hablar porque si no se queda acoplado. Sí, no sé si se nota acoplamiento. Yo no lo he apagado ninguna vez. Vale, entonces no lo apago. Sí, no, lo digo porque al margen de las ilustraciones que acompañan muy bien la historia, se nota ese ramalazo que decimos aquí de lo audiovisual, porque te puedes imaginar perfectamente cómo quedaría en una película o en una serie. De hecho, hace poco creo que has estado preguntando por redes si la gente quería que se hiciera. ¿Qué ha salido? A ver, ojalá se hiciera una serie. Al final, pues bueno, obviamente todos sabemos el fenómeno Heartstopper. Entonces, pues, cuantas más historias como estas salgan, ya no solo en libros, sino en serie, en audiovisual y demás, mucho mejor. Y encima, si se crean en España, porque en España hay como un vacío existencial de este tipo de historias. Somos muy pocos los que escribimos sobre temática LGTBI en juvenil. Y muy pocos también los que creamos, bueno, yo no me incluyo todavía, pero los que se crean audiovisual LGTBI. O sea, está Merlí, Scam, es que hay, o sea, Ser o no ser, que se ha estrenado hace poco, pero es que hay muy poco. Casi todo, o sea, que no digo que esté mal que haya cosas cis-hetero románticas, pero claro, de eso hay un 99% y de LGTBI pues hay un 1%. Entonces, pues hay que empezar a hacer. Claro, esta mañana en una conversación de café estaba yo comentando que iba a estar aquí esta tarde, de que iba un poco el libro y demás, y dice, es que ya está superado eso. Digo, no. ¿Superado? En plan, ¿superado el qué? Sí, como que no era... Decía, que ya no hace falta. Que no hace falta, que ya está, que ya está. Digo, a ver, a lo mejor tú has tenido la suerte de haberlo vivido de otra forma, o otra persona ha tenido la suerte de haberse enfrentado a algo de otra forma, pero superado... O sea, no, está lejos de estar superado. Al final, o sea, cosas que pasan en el libro siguen pasando actualmente, porque a mí me lo han contado adolescentes que han leído el libro. Entonces, el bullying sigue existiendo, la homofobia sigue existiendo, la LGTB-fobia sigue existiendo, y si no hacemos estas historias para que cualquiera se pueda ver representada, es que es imposible, o sea, es imposible de superar. Entonces, o sea, en Madrid, por ejemplo, creo que o sea, digo Madrid porque soy de Madrid, pero este año creo que así ha sido el año con más agresiones homófobas que se tiene registrado. Entonces, las cosas siguen pasando y hay que alzar la voz y decir que sigue pasando y que hay que intentar cortarlo. Hay un momento que al protagonista le dice a alguien que ha empezado a salir a la superficie, pero que a partir de ahí le toca nadar. Y le dice otro compañero que va a tener que salir del armario todos los días de su vida. Y yo creo que un poco el tema es que aunque nosotros con 30, con 35, con 40, 50 años lo tengamos superado, o pensemos que está superado, siempre va a haber niños de 15 años que se vean en esa situación por primera vez. Claro. Con lo que nunca. Y es verdad esa frase... que, o sea, porque yo lo noto, y si aquí hay gente LGTBI también lo notará, que al final no solo sales una vez del armario y ya está, porque sales con tus padres, sales con tus amigos, sales en tu primer trabajo, sales cuando ligas con alguien, sales cuando vuelves a conocer a gente. Entonces no me refiero que tengas que decir a cada uno, oye, soy gay, pero es algo implícito, o sea, siempre estás saliendo continuamente a lo largo de toda tu vida, que es algo que no se experimenta si eres una persona cis-hetero. Entonces, claro, es que no se puede, es que la palabra superar a lo mejor no es la más adecuada. Pero... Claro, no, es la que ven a utilizar, sí. Pero creo que precisamente por utilizar esa expresión no está superado. Claro, ahí ha quedado claro. En fin. Me he anotado algunas cositas que quería preguntarte, pero soy muy desordenada, así que se me ha mezclado todo. Así que me habría pasado lo mismo, ¿eh? Vale. Este libro tiene un público muy claro, que sería pues, gente más jovencita, de a lo mejor 13, 15, 17, 18, no sé. En cualquier caso, tal vez yo no, por edad, me salga. ¿Qué visión esperas tú que tenga un adulto que se enfrente a este libro? A ver, sí que es verdad que cuando lo escribí tenía en mente sobre todo un lector más joven, un lector de 14, 15 años, porque es verdad que cuando yo tenía esa edad no tenía referente ninguno, no había nada. A ver, yo ya tengo mis 35 años, entonces no había redes sociales, internet pues funcionaba como funcionaba,
no había películas, no había series, no había libros, o era muy difícil llegar a ellos. Y que el 99% eran un drama horrible, que el personaje siempre se moría o le pegaban palizas y demás. Entonces yo crecí con eso y por eso creé, o sea, Alguien para ti. Al final, para conseguir dar un referente no solo a las nuevas generaciones, porque yo no lo tuve, sino a mi generación o generaciones más adultas, por lo menos tener una historia que les habría gustado leer en su momento y que no pudieron porque no existía o no se podía llegar a ella. Entonces, pues, no, eso es, básicamente. Sí, también era un poco también que este libro puede servirle a gente. O sea, bueno, por un lado como referente para gente del colectivo, pero gente que no pertenezca al colectivo para tener también, o sea, un referente aunque sea algo externo, ¿no? O sea, saber darte cuenta que no todo es tan fácil para todo el mundo y cómo tratar determinados temas con gente joven, que hay veces que, bueno, en el Instituto de la Historia, por ejemplo, se ve claramente no tiene ningún tipo de educación sexual. Nada, cero, pero es que eso hoy en día sí pero que claro, eso es, una que es lo que hay. Que también puede servir para adultos, para saber. Claro, es un mundo desconocido para mucha gente y es eso, el comentario de no, ya está superado. No, está superado porque tú te crees que está superado, porque tu parte, la que tú piensas que va contigo, está superada, ¿vale? Claro. Pero te falta la otra mitad de la historia. Sí, aparte que, claro, ellos dicen, no sé si es tu amigo o no, pero bueno, yo digo, claro, dice lo de estar superado, pero claro, superar el que, en plan, que bueno, que ellos ya se pueden casar, ya está, no necesitan nada más. Y al final, pues, es que es algo más complejo que eso. Pero sí, es que es una... Al final, pues, igual que pasa en el libro, pues lo que hemos hablado antes. Sigue habiendo bullying, sigue habiendo acoso, no solo en los institutos, sino en redes sociales y demás. Sigue habiendo una falta alarmante de este tipo de historias, sobre todo en España, porque en España hay muy poquitas. Casi todo lo que he leído yo LGTBI juvenil es de fuera, es o de Inglaterra o de Estados Unidos. No hay aquí casi ninguna historia que sea parecida. Y que antes he dicho lo de Heartstopper, al final eso ha sido un fenómeno muy grande, sobre todo gracias a la serie de Netflix, que ha empujado a la gente a querer encontrar más historias de estas. Entonces mucha gente no la encuentra porque no hay. Vienes y tienes 3, 4, 5, pero casi todo es juvenil, romántico, cishetero. Son muy ciseteros, son todas muy divertidas, está muy bien, pero claro, necesitamos que cualquiera pueda tener una historia en la que diga, oye, soy yo. Claro, que igual hace unos años te hubieran dicho, no hay mercado, claro, no hay mercado porque no se sabía que podía haber un mercado, porque estaba... Y porque nunca se apostó tampoco, porque era como, bueno, gays, trans, lesbianas, no, tal... O sea, incómoda. Claro, era todo como... O sea, yo el primer libro que publiqué, el protagonista también era gay. Y lo publiqué en una pequeña porque una de las grandes me dijo que lo consideraba demasiado arriesgado. No voy a decir cuál, pero me lo dijo así directamente. Entonces, claro, hace unos cuantos años es que nadie se arriesgaba. Claro, en ese aspecto sí creo que vamos avanzando un poco, que hace... Es que sí, no estoy sé, muy catastrofista, pero las cosas cambian, ¿eh? Está todo bastante mejor. Claro, está cambiando muy rápido, además, o sea, es lo bueno. A lo mejor dicen, no, es cosa de una moda. Pues vale, bienvenida sea la moda, ¿no? Porque se está haciendo que cambiemos la mentalidad y que hace, pues eso, 5 o 6 años no se nos hubiera pasado por la cabeza leer determinadas historias, porque también tú aquí tratas un poco el tema pues de primer amor, primeros encuentros y demás, que tampoco es un tema que sea muy común en la literatura juvenil tradicional. O sea, yo estaba leyendo algunas escenas en el libro y digo, madre mía, si pilla esto, ¿sabes? Si lo hubiera pillado hace 20 años. Porque no estamos acostumbrados. Siempre los niños o los adolescentes tienen que ser o de hadas o de brujas, duendes, Tierra Media... Y... Bueno, sí que es verdad que desde hace 10-15 años en la literatura juvenil se ha empezado a hacer como mucho romántico y mucho, pues eso, coming of age, descubrimiento de la persona que te gusta, de cuando tienes 15, 16 años, en el colegio, las amigas que te dejan de hablar, estas cosas. Es verdad que todavía, o sea, se ha tardado, pero ahora es verdad que puede que sea lo que más se escribe en juvenil. Soy fantasía, que fantasía siempre funciona, así que... Bueno, ya te digo, si es una moda, bienvenida sea. A ver, es una... De todas las modas que hay... Lo que dure al final, pues como Heartstopper, ahora John Royals o Con Amor Víctor en Disney,
pues, o sea, yo soy consciente de que las marcas pues nos ven como algo, pues el pinguasín de toda la vida. El 1 de junio todos con la bandera y el 1 de julio todo el mundo se ha olvidado. Entonces, pues es lo mismo que, espero que no, pero es lo que veo que pasará con Heartstopper. Verán que ahora tira, hasta que de repente no tire, irán a otra cosa. Por eso tenemos que estar los creadores para seguir empujando y que no se quede en una moda, sino que venga y se quede. Que no sea en plan la excepción, sino que sea la norma. Creo que es así el dicho. Sí. Sí, vale. No, sobre todo la gente sabe que está, y una vez que sabes que está, sabes que lo puedes pedir. Que muchas veces, pues es un poco eso lo que hemos comentado antes. No se pedía porque ni se pasaba por la cabeza que se pudiera pedir este tipo de ficción, de libros, series o lo que fuera. Este tema, tristemente, es un tema controvertido, pero tú ya has tratado otros temas que podrían haber sido un poco espinosos para la literatura juvenil. Sí. Como por ejemplo, no he podido leerlo porque no sabía que... o sea, no me ha dado tiempo a leerlo, pero en Imborrable tratas el tema del suicidio. Sí. ¿Cómo entras en eso? ¿Cómo llegas a la editorial? Oiga, tengo este libro, es un tema tan duro, tan... A ver, al final, pues, aunque sea el tema duro del suicidio en ese caso... es verdad que también empuja al personaje, al protagonista, a conocerse a sí mismo y a madurar y a evolucionar y a descubrirse. Entonces, pues en ese momento era el suicidio de su hermano, que le empuja a investigar por qué se ha suicidado, y por el camino se va descubriendo no solo a sí mismo, sino la relación que tenía él con su hermano. Y en este, por ejemplo, no es un suicidio, sino que es enamorarse de una persona de tu instituto que no sabes si es gay o no lo es. Entonces, pues al final son como... Sí, son temas muy opuestos, pero que al final llevan al protagonista al mismo punto, que es descubrirse y evolucionar hacia un lado o hacia otro. Sí, en ese sentido la evolución del personaje me parece también muy interesante, porque al principio, bueno, hemos dicho que transcurre en apenas una semana, 8 o 10 días, y al principio es todo un manojo de nervios, de inseguridades, y lo vemos avanzar en la novela, se ve avanzar, algo que en la edad adulta nos llevaría meses, y el protagonista mete un sprint para madurar de pronto. A ver, también digo, este libro es muy divertido y es muy gracioso y demás, que estamos hablando así como las cosas más profundas y turbias, pero es muy divertido, el protagonista no calla, además, que es lo que estás diciendo tú, al final pues es intenso, entonces todo lo que se le pasa por la cabeza lo dice, todo. Todo hemos sido muy intenso a esa edad. Claro, entonces pues yo qué sé, pues incluso cuando está viéndole de una forma así más sexual, también lo dice, no se lo calla o no dice, ay bueno, tal, no sé qué. Entonces es como una explosión de pensamientos, o como si de repente un amigo te contara la historia, que hubiera vivido eso. Entonces, pues por eso pasa todo como tan rápido, porque al final... Esa forma de expresarse agiliza también mucho la lectura, porque al final te vas metiendo... es como cuando lees teatro y los personajes sabes que hablan muy deprisa y el diálogo está muy seguido, y aquí pasa igual, porque como el personaje es como que está hablando consigo mismo, porque está contándote lo que dice, lo que le contestan otros, y aparte lo que tiene en su cabeza, que es un montón de información y de cosas. Él mismo se corrige, no digas esto, no pienses esto, sí, todo lo que piensa lo dice. Vamos, le da igual. Pero a ver, al final es como si nos pasara a nosotros. Si se meten en nuestras cabezas, pues al final no callamos y estás todo el rato hablando, pero dices un 1% de las cosas que piensas. Óscar no, Óscar dice pues el 100% de todo lo que piensa, en el primero y en el segundo más. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque como no he mirado a qué hora hemos empezado, no sé. Te digo la hora. Cómo está. Son las 8:45. Pero no he mirado a qué hora hemos empezado. Bueno. O sea que... Bueno, no quería... Soy un poco bocazas y no quería hacer mucho spoiler, entonces no quería adelantar muchas cosas de la historia, pero claro, si estoy viendo que hay una segunda parte, pues más o menos se puede intuir. No sabemos si los personajes acaban de una forma u otra. No claro, mueren. Pero, pues eso, sabemos que siguen existiendo y se van a mover en un círculo cercano, igual que estaban. Sí, al final el primero sobre todo se centra en el inicio de su relación de Óscar y Pablo. Al final es como mucho más ellos y ya está. El segundo ya las cosas se amplían, ya hay más personajes. Ellos también, no quiero decir que ganan protagonismo porque ya lo tenían en el primero, pero conocemos mucho más de los dos.
aparecen más personajes adultos también. El primero al final solo se centra en ellos dos. Hay personajes muy secundarios, pero... Sí, en el primero los personajes adultos la verdad es que... Sí, hay poquitos y son muy cabrones. Sí. Sí. Bueno, hay uno que sí, que sabe dar la talla y que sabe enfrentarse a la situación y lo lleva todo muy bien, pero el resto la verdad es que son un poco... Sí, sí. Esa parte no es autobiográfica, ¿eh? Yo con mis padres tuve mucha suerte. Odio decirlo de suerte porque no tendría que ser esa palabra, pero bueno, que todo fue Esa muy es bien. una de las cosas que habíamos estado comentando esta mañana, por lo que decíamos que lo habíamos superado, o sea, que es un tema que estaba superado, porque a todos nos extrañaba muchísimo la reacción de los padres, de los amigos, de los profesores, incluso de toda la gente adulta que se supone que había tenido que estar de parte de Óscar y haberle apoyado y haber estado pendiente de lo que le estaba pasando al chaval. Y claro, es porque hemos tenido muchísima suerte, porque las veces que hemos podido ver una situación de bullying, no ya porque fuera homosexual o no, sino porque fuera de bullying, de se ha metido con algún compañero nuestro de clase, quien sea, y hemos tenido la enorme suerte de que ha habido un adulto que ha sabido portarse de la forma que había que portarse y los compañeros han sabido dar la cara de la forma que tenían que darla. Entonces creo que también a veces vemos una visión un poco sesgada de la realidad pensando, no, eso está ya súper normalizado, vamos, no pasa nada. Pero sigue, o sea, como que nos ayuda a darnos cuenta que sigue habiendo esa gente que te pone la piedrecita. Es verdad que ya no pasa tanto, o por lo menos es la imagen que yo tengo, sigue pasando, que tus propios padres te rechacen por ser quien eres, que eso es telita. Pero es verdad que, por ejemplo, con Alguien para ti, sobre todo cuando estaba en Wattpad, me escribían muchas madres diciendo en plan, oye, gracias por esta historia, porque me has ayudado a entender algo que pues a lo mejor no entendía del todo o no era capaz de entender. Entonces, pues bueno, que esas cosas están cambiando, que al final, pues ahora también hay mucha más información. Entonces también la gente de otras generaciones que al principio les costaba, ya están empezando a abrirse a esto. Entonces, pues bueno, vamos, yo creo que va la cosa positiva. Soy muy negativo al principio, pero luego todo va bien. No sé, yo por mi parte creo que he tocado todos los palos que había previsto y no sé, me ha gustado la historia, o sea, la he pillado así. Gracias. Un poco aperreado, un poco de improviso todo y todo eso, pero me ha parecido muy interesante, sobre todo porque te hace cambiar un poco el chip y a veces saber que tú creas que lo das todo por hecho y todo por, pues eso, normalizado y tal, pero a lo mejor estás haciendo algún tipo de comentario que estás ofendiendo a alguien y en vez de echar una mano y ponerte un poco de su lado, le estás haciendo un poco las cosas difíciles. Entonces creo que son súper necesarios estos libros y me encanta que lo hayas escrito y por mi parte enhorabuena. Gracias. Bueno, y que también tenemos que tener historias que sea, porque al final es una historia muy típica, chico que se enamora del chico guapo, medio futbolista y tal, de su clase. Pero bueno, nosotros también tenemos, o sea, merecemos historias típicas, que nunca las tenemos. Siempre es todo drama, todo muerte y todas estas cosas. Aquí hay drama, pero yo qué sé, también hay comedia, también te ríes, es hay un de drama todo. Bonito de... Claro. Bonito. La parte bonita. Entonces, yo también quiero este tipo de historias. Quiero historias que sean malas, que sean buenas, pero quiero variedad. No que solo sea, pues, ha salido del armario, le han tratado fatal y se muere, ¿sabes? Que al final pues haya otro tipo de cosas, sean mejores o peores. Entonces, pues eso es Alguien para ti y Alguien para mí, que sale el 20 de octubre y ya está en preventa. Bueno, y si queréis preguntar algo o cualquier cosa, sois libres y si no, pues nada. A ver, sí. Sí. Yo lo leí en la plataforma, tuve la suerte, lo pillé al principio del segundo libro y la verdad es que me enganchó muchísimo. Me enganchó, recuerdo leerlo en el móvil por las noches, una noche que me amanecí todavía con la lectura. Y decías que podía enganchar a una persona de edad. Yo soy mayor que tú, Juan, y sin embargo lo que leí, lo que me enganchó fue precisamente el concepto de adolescencia robada y de, joder, esto yo no lo viví, no pude vivirlo, ¿no? Por ser otra época, por ser otras circunstancias. Y qué bonito es lo que decías, ¿no? De que existen estas historias que nos llegan y nos llegan por algo, porque son necesarias. Claro, al final es que además es que has dado en el clavo, que es lo de la adolescencia robada, que al final, pues,
al ser LGTBI es verdad que es una parte de tu vida, es la parte más importante de la vida de una persona, que es la adolescencia, que es cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a conocer todas las cosas, cuando empiezas a descubrir, cuando empiezas a formar incluso tu personalidad. Y claro que al ser LGTBI tengas que ocultar, tengas que mentir, tengas que esconder, claro, luego lo tenemos que hacer cuando tenemos casi 30 años. Entonces, al final somos adolescentes tardíos muchas veces, porque no hemos podido vivir plenamente lo que queríamos haber vivido, y encima estamos viendo a nuestros compañeros cis hetero que lo están haciendo y lo están viviendo y nadie les juzga y nadie les dice nada. Entonces, es lo que dices tú, que al final, pues con esta historia es una de las cosas que también, yo creo que por eso también en parte lo escribí, para poder volcar todo lo que... O sea, he vivido varias cosas de este libro, pero muchas otras cosas no, están mucho más romantizadas, y entonces pues es como, venga, aquí está, para los que no lo hemos podido vivir, o para los que lo están viviendo, o los que lo quieren vivir, o están por vivirlo. Sí, yo quiero pensar que ahora las adolescencias son diferentes, o sea, seguro que muchos con dificultades, pero que ya se ve. Yo soy educador, aparezco mucho por los centros educativos y ya veo otras realidades, pero seguro que hay gente que todavía llega a eso, en la veintena y tal, y son experiencias que son necesarias, ¿no? Y por eso, yo te felicito porque a mí me enganchó, y lo que dices, es un libro muy, muy divertido. Así que, gracias. Enhorabuena. Que hemos empezado diciendo dramas, pero es eso, que también es súper divertido el libro, ¿eh? Sí, no iba a decir no porque lo haya escrito yo, pero sí es divertido. Gracias por leerlo en Wattpad, además, que sé que en el móvil es complicado para algunos, cuesta. ¿Y hay alguna pregunta más? Y si no, que no pasa nada. A las 8 bueno, ahora puedo firmar a los que estáis aquí y luego si de repente a las 8:30 también voy a estar firmando en la Caseta de la Verdad, por si conocéis a alguien que quería venir y no ha podido venir a esto, puede venir a la caseta. Y Bonico, muchas gracias por venir, que ya sé que entre el diluvio, la hora y demás, pues da pereza. Así que agradecido, vamos, eternamente.